Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Medida por TN23. Hoy estaremos abordando temas importantes para que usted tome nota de lo que está sucediendo. Estaremos hablando del contrabando y otras cosas más. Y por supuesto, en compañía de Andrés Estrada y el licenciado Julio Rivera Clavería. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Axel. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un honor estar con ustedes. Así es, feliz noche Axel, feliz noche licenciado Clavería. Hay mucha información en el plano internacional, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Nicaragua, ya que un obispo está bajo arresto domiciliario y es un obispo que es bastante crítico del gobierno de Ortega en el país vecino centroamericano, pero también vamos a hablar sobre una grave sequía que está impactando a China y más, mucha más ayuda militar hacia Ucrania por parte de Estados Unidos. Todo esto y más y tan solo en unos minutos acá en A la Medida. A juicio tras disturbios, 6 seguidores de un equipo de fútbol hondureño enfrentan a la justicia guatemalteca. Señalados por daños y pintas al Congreso, Sala de Apelaciones ordenó que 2 mujeres y un hombre enfrenten un juicio. Adiós a Jordán Rodas. Este sábado será la toma de posesión de José Alejandro Córdoba como nuevo procurador de los derechos humanos. Entregaron informe en caso La Línea. Fiscalía cumplió con la orden del tribunal que requería información sobre llamadas telefónicas intervenidas. Taiwán entrega becas. 38 guatemaltecos viajarán a la isla para formarse académicamente. Migrantes rescatados. Último informe del gobierno mexicano muestra un aumento en las cifras durante las últimas semanas. Momentos antes que diera inicio el partido entre Municipal y el equipo Olimpia de Honduras, los hinchas de ambos equipos protagonizaron un enfrentamiento donde incluso hubo disparos. Tras los intensos ataques, 6 hondureños fueron capturados por las fuerzas de seguridad y trasladados hacia la torre de tribunales. Este viernes, el juzgado de paz de turno realizó la audiencia de primera declaración en contra de los 6 hondureños capturados, en donde la jueza determinó que habían incurrido en 2 faltas. La primera por alteración al orden público y la segunda fue por falta a las buenas costumbres. Por estas faltas, los hondureños serán enviados a juicio, donde el caso será conocido por el juzgado primero de paz. Además, la jueza otorgó la libertad de los 6 implicados por el pago de 500 quetzales de caución económica. Uno de los heridos en los disturbios se encuentra en estado de gravedad tras recibir impactos de bala. Hablemos de este tema que seguramente pues habrá muchas reacciones, algunas a favor, otras en contra, algunos indignados, otros consternados, pero bueno, licenciado Clavería, lo de los hinchas antes, durante y después de un partido de fútbol siempre ha sucedido en cualquier parte del mundo. En Guatemala se da muy seguido, ¿no?, entre los cremas y los rojos, pero ahora se dio entre un partido internacional de CONCACAF. Y se trata específicamente del Olimpia de Honduras contra Municipal. Acá el problema es, licenciado Clavería, que hay heridos, víctimas pues que no tienen nada que ver con los 2 grupos en conflicto, una persona herida, varios capturados, y le dejan un mal sabor antes del partido y después del partido. ¿Esto a qué se deberá, cree usted? ¿Será tanto orgullo o el amor tanto a la camisola? ¿O realmente nosotros como seres humanos ya estamos como que perdiendo el control de la situación social? Fíjese, Axel, que una de las cosas que es muy importante plantearle al pueblo de Guatemala es que los fanatismos deportivos, religiosos, ideológicos o políticos o nacionalistas no conllevan absolutamente a nada bueno. Y está demostrado en el mundo, cuando el fanatismo se apodera de los pueblos, el resultado es una debacle o caos, porque efectivamente es muy complicado controlar a las personas que creen que
con apoyar, en el caso del deporte, un equipo a muerte es la solución a toda la problemática de ellos o de un pueblo. Y no es cierto. Yo pienso que este tipo de hechos como el que se sucedió deben de ser, primero, controlados y prevenidos por las autoridades. Yo sé que no es fácil, porque un disturbio surge de manera espontánea, es como cuando usted enciende gasolina, es una combustión inmediata y es imparable. Pero al final creo que hay que hacer todo un esfuerzo por mantener mayores controles cuando se desarrollen este tipo de enfrentamientos deportivos, para que efectivamente no surja este tipo de problema que hoy tenemos. Porque lo importante y lo interesante, Axel, que es que usted está viendo hoy un herido producto de disparos de arma de fuego. Y eso no es broma. Fue uno, gracias a Dios. Pero ¿qué tal si hubieran sido 20 o 30? Claro. ¿Qué pudo haber pasado? Claro, si echamos un vistazo a lo que ha pasado internacionalmente, podemos observar en Europa que las porras o las famosas hinchas se han llevado a extremos muy complicados. Para no ir tan lejos, México, licenciado Clavería, ¿Sí? Hace pocos meses pues la situación salió de control, que la batalla se fue hasta el campo, ¿no? Ingresó al campo jugadores, aficionados, equipo técnico, todos. Y a la larga la pregunta es, ¿falta controles o falta cultura social de las personas, madurez de las personas? Porque un grupo puede incitar a una masa totalmente. Claro, lo que pasa es que es un problema cultural. Yo creo que el fanatismo se va heredando. Se va heredando, y usted lo ve por ejemplo, entre los cremas y los rojos. Los hijos de la gente que han sido fanáticos de los rojos o de los cremas van generando lo mismo para ese mismo proceso cultural para sus hijos. El problema es cuando se traslada otro tipo de intenciones. Por ejemplo, los enfrentamientos, porque antes no se daba este tipo de riñas tumultuarias, es decir, habían diferencias, pero no se daba este tipo de Eran entre riñas cantos de porras, ¿no? Claro. Y tal vez maltratos, pero de ahí no pasaba. Sí, pero hoy el problema es que cada vez se puede ir agravando si no se toman las medidas respectivas. Y por ejemplo, la decisión que toma la juez me parece que es la correcta, porque efectivamente, primero, son extranjeros, y creo que por ahí va. Faltas al orden público y faltas a las buenas costumbres y una multa de 500 quetzales y el de presentarse a proseguir el juicio en Guatemala, que no van a venir nunca más. Claro que además ahí se va a archivar. Pero al final creo que lo que hay que tomar es la experiencia, Axel, de lo sucedido y revisar qué hacer. Porque esto no es un trabajo único exclusivamente de la Policía Nacional Civil. Aquí también tiene que ver la Federación de Fútbol. Sí. Es decir, ellos son responsables directos del manejo del Estadio Mateo Flores. Ellos también tienen que poner algún tipo de seguridad privada para que la carga de cualquier evento no recaiga única y exclusivamente en la Policía Nacional Civil. Por eso es que es muy importante la coordinación y creo que eso falló. Creo que no se tomó en cuenta que efectivamente hoy por hoy los ánimos se caldean de una manera muy rápida, como usted muy bien lo plantea, y creo que el resultado es lamentable, porque hay un herido que está muy grave producto de disparo de arma de fuego. Ahora bien, le pregunto, la gente hace tantas preguntas a través de las redes sociales y yo quisiera pues hacerle un par de ellas. Okay. Una es, ¿será posible que un grupo de pandilleros se está infiltrando mucho en las porras o en el grupo de hinchas y que la falta de control también de los mismos, de no registrar a las personas que están integrando estas porras, puede ser también el descontrol que provocan muchas veces en los encuentros, que no es toda la afición, porque no podemos marcar a toda la afición. No. De 1,000 aficionados, de 2,000 aficionados, tal vez 20 son los conflictivos y esos 20 tal vez pertenecen a alguna pandilla, pero integran obviamente alguna porra. Es que usted no lo puede descartar. Todo lo que usted está planteando y que han planteado
a través de las redes sociales, hay que investigarlo, porque efectivamente puede ser cierto. Porque no puede usted al estadio a ver un partido de fútbol, pues con una pistola, cuando hay prohibición para... Palos, botellas. No se puede. De todo usan. No se puede. Entonces yo creo que es muy importante que efectivamente las autoridades hagan toda una investigación, pero que los registros que se le hace a las personas, aunque se convoquen horas antes para que la gente entre, sea cumplido a cabalidad, para evitar este tipo de situaciones, porque hoy es una persona que está grave y qué lamentable. Pero ¿qué tal si hubieran sido 8 o 10 que hubiera podido pasar? Claro. Bueno, de hecho, quiero mostrarle unos datos, licenciado Clavería, para ir entendiendo un poco más la situación. Acá tenemos, la producción nos ha permitido pues detallar a cabalidad algunos aspectos. Con palos, botellas y hasta balazos se enfrentaron los aficionados de Municipal y del Olimpia de Honduras en las afueras del estadio Doroteo Guamuch Flores, o el antes conocido, como usted dijo, Mateo Flores. Durante este enfrentamiento, 8 personas de nacionalidad hondureña resultaron con heridas. De esas cifras, 6 fueron trasladadas a la torre de tribunales luego de ser atendidas por socorristas. Según la Policía Nacional Civil, un grupo de personas lanzó objetos contundentes en contra de la integridad física de los uniformados que se encontraban de forma preventiva en ese lugar. Ahora bien, paso al siguiente dato. La jueza de paz de turno decidió enviar a juicio a los 6 aficionados por 2 faltas. Según el Código Penal, las faltas contra las buenas costumbres son sancionadas con arresto de 10 a 50 días, mientras que las faltas contra el orden público son sancionadas con arresto de 20 a 60 días. Es decir, acá se está aplicando la ley. Sí, pero lo que hizo fue imponerles una multa y les evitó precisamente esa prisión. La prisión. Claro, preventiva. Pero yo creo que hizo lo correcto. Yo sí creo que hizo lo correcto, porque al final esta gente se regresa a su país de origen y no valía la pena tenerlos detenidos en Guatemala por hechos que no sabemos ni siquiera cómo se iniciaron. Sí. Porque es muy fácil poner a disposición de los tribunales a una persona, pero si usted en una trifulca no sabe ni cómo se inició esto o quiénes son los responsables directos, la jueza actuó conforme a derecho. Ahora le pregunto, ¿se puede repetir esto con otro equipo o se puede repetir ya con un rencor de estas personas Claro. en el partido de vuelta? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué se Las tiene que hacer? autoridades hondureñas van a tener que tomar muchísimas medidas y en esa línea la Federación de Fútbol de Guatemala debe de exigir que efectivamente en Honduras se tomen todas las medidas del caso. Si no, garantías necesarias. va a haber una trifulca, van a haber mucho más heridos desde cualquier punto de vista. Pero quiero regresar a algo, Axel. Imagine usted que usted va con sus hijos a ver estos partidos, hijos menores, pequeños. ¿Cómo puede asistir una familia hoy al estadio? Que de a ver hecho un partido asistió de una fútbol? y un bebé salió pues con problemas Bueno. al momento de la situación. Bueno, entonces es muy importante que efectivamente se tomen todas las medidas. Y vuelvo a repetirlo, la Federación de Fútbol es responsable de esto en parte. Ellos deben de coordinar el trabajo con la Policía Nacional Civil, así como hoy lo tienen que estar coordinando en el partido de vuelta con las autoridades hondureñas. Porque según los datos de los testigos y también de las autoridades, pues los que iniciaron este problema de la provocación fueron los invitados, ¿no? No fueron los locales. Pero puede pasar al contrario, ¿no? Claro que de sí. vuelta, y entonces hay que tomar garantías. Claro. Ahora bien, le pregunto, esto, de alguna manera, después de la pandemia, de estar alejados en los estadios, retornar, todos queremos disfrutar un partido en vivo, gritar, gozar el gol, también sufrir la derrota, porque de plano, pero ya esto genera miedo en la afición. Pues desde Y eso de luego. alguna manera empieza a generar, bueno, mejor no voy al estadio porque puede pasar algo. ¿Cómo contrarrestamos esto? Yo creo que tomando muchas medidas de seguridad, desde el trabajo que tiene que hacer la Federación contratando seguridad privada, empezar con el registro horas antes, no sé por qué no sé qué número. Es que esto fue afuera del estadio. Por eso, pero usted tiene que
generar las condiciones para que la gente que entra al estadio esté tranquila. ¿Qué pasa afuera? Eso es un trabajo que tiene que hacer la Policía Nacional Civil, correcto, conjuntamente con la seguridad privada que ellos contraten. Pero en tercer lugar, creo yo que es muy importante también tomar una serie de medidas con tecnología, cámaras, alrededor del propio estadio y al interno del estadio, para determinar quiénes son los que provocan este tipo de actitudes, porque así como usted planteó, que han planteado algunos internautas, de que podría haber personas de las maras involucradas en este tipo de hechos, podría ser. Y entonces hay que estudiarlos, esos casos, hay que revisarlos y hay que avanzar mucho más rápido que ellos cuando se va a dar la oportunidad de un partido internacional o nacional. Ahora le pregunto, la medida que tomaron en la Liga Nacional, en su momento cuando pasaban esta clase de problemas, fue jugar de locales únicamente la afición que era local, la visitante no entraba. Y entonces tenía que verlo por televisión. Al igual le tocaba al equipo que había sido local llegar de visitante, pues solo el equipo llegaba y la afición no entraba. A esos momentos llegamos para evitar esa clase de situaciones. ¿Cree usted que se puede implementar o que esté considerando la federación hacerlo en partidos internacionales por este incidente? Porque este empaña prácticamente los partidos. Yo creo que si se toman las medidas necesarias se controla la situación, pero al final, ¿qué es lo que hay que sopesar? Que nadie más sea afectado, como esta persona que fue herida por bala. Y si es necesario hacer ese procedimiento que usted indica, en el que solo asista la afición local, pues que asista solo la afición local. Definitivamente. Bueno, el tema da para más, esperemos que a ver qué pasa en el partido de vuelta. Claro. Pero bueno, licenciado Clavería, seguimos con más noticias, hablemos específicamente de esto. Vamos directamente que la fiscal del caso La Línea cumplió con la orden del tribunal de entregar el informe completo de llamadas telefónicas intervenidas. El pasado miércoles 17 de este mes, las juezas del Tribunal B de Mayor Riesgo, judicatura que desarrolla el juicio por defraudación aduanera La Línea, le ordenan a la fiscal de la carpeta judicial, Leslie Rosales, entregar un informe completo sobre el método de llamadas telefónicas intervenidas. La juez presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, Janet Valdés, ordenó la entrega de este expediente y enfatizó que el documento se recibió con anterioridad, pero estaba incompleto. El plazo otorgado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad venció este viernes 19 de agosto a las 12 horas. El personal de la Judicatura de Mayor Riesgo confirmó que el personal de la Fiscalía Especial se presentó a entregar el informe que ordenó el tribunal. El juicio se reanudará el lunes 22 de agosto en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo. Este informe de llamadas telefónicas intervenidas será utilizado por el abogado de la procesada y exintendente de aduanas, Claudia Méndez, Óscar Poró, para interrogar al testigo de descargo. En noviembre del 2020 se reportaron daños y pintas en la fachada del Congreso de la República. Por estos hechos, en el Juzgado 12º Penal especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala, se rechazó la solicitud del Ministerio Público que los procesados Nancy Paola Chiricinto, Juan Francisco Monroy Gómez y Dulce Archila enfrentaran un juicio. Esta resolución fue impugnada por la Fiscalía a cargo del proceso y por el representante legal del Congreso de la República. Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal revocaron el sobreseimiento a favor de los tres acusados y resolvieron que deben enfrentar un juicio por el delito de depredación de bienes culturales. El caso se reactivará en el Juzgado 12º Penal, especializado en delitos contra el ambiente y patrimonio cultural de Guatemala, para celebrar la audiencia del ofrecimiento de prueba. En esta diligencia, el Ministerio Público y los abogados defensores presentarán las evidencias que consideren necesarias para discutir ante un tribunal penal la inocencia o culpabilidad de los procesados. Este caso es muy interesante. Recordaremos que fue hace varios meses. La Sala de Apelaciones ordena que estas dos mujeres y un hombre enfrenten juicio por los daños y pintas al patrimonio cultural de la nación.
Estamos hablando específicamente de un patrimonio dañado y que es costoso y que está equivalente pues a un dinero más a penas. ¿Cuáles son las penas? Bueno, licenciado Clavería, estamos hablando de daños al patrimonio cultural. Estamos hablando de enviarlos a juicio. Aquí entra dinero, sanciones y penas de prisión. Vea, primero, yo creo que esto es importante que los guatemaltecos se den cuenta que existe una ley que protege los monumentos y que efectivamente la pena es de 6 a 9 años. Por lo tanto, es muy difícil que se le vaya a otorgar una medida sustitutiva porque pasa de los 5 años complica a jóvenes, ¿sí? Complica mucho a jóvenes que en un momento de espontaneidad, en un momento de ira, en un momento de lo que sea, de fanatismo, etcétera, pues deciden ocasionarle daños a los monumentos y la pena es de 6 a 9 años. Es un tema muy delicado. Lo mínimo son 6 años, ¿no? Pero, aparte de eso, la multa. La multa es el doble del valor del patrimonio valor dañado. del monumento. Y aquí yo no tengo ni idea cuánto puede costar un monumento. Un monumento usted lo puede evaluar dependiendo de lo que signifique para los guatemaltecos. Por ejemplo. Pongámosle una cifra de 100,000, serían 200,000. O 1 millón, 2 O 1 millones, millón, o 20 millones. o 50. Por lo tanto, yo creo que en eso hay que ser muy cuidadoso. Y tal vez el llamado debería de ser para que las manifestaciones se produzcan de manera pacífica, cumpliendo con la ley, pero sin ocasionar actos que efectivamente comprometan a los guatemaltecos que están participando, porque el costo en prisión puede ser muy alto y en este caso no solo van a quedar ellos con un problema legal, sino que encima de todo, si lograran salir más o menos bien de esto, van a quedar con su registro penal y los antecedentes policíacos pues manchados, como se dice normalmente en el país. Y ahora le pregunto yo, licenciado Clavería, hay lugares en el otro lado del mundo, de Europa, donde las manifestaciones pues también se han salido de control, pero la mayoría no daña monumentos. La mayoría pues protesta y va encaminándose. ¿Por qué en Guatemala nos vamos tanto, y se lo digo, a dañar propiedad pública, patrimonios? ¿Será solo por llamar la atención? Porque realmente a veces ni saben qué están destruyendo. Y a veces el monumento no tiene nada que ver con la intención de la protesta. No, eso sí es cierto, no tiene nada que ver con la intención de la protesta, pero desgraciadamente hay grupos que son los grupos que manipulan y son los grupos que están presionando a otros para que efectivamente cometan este tipo de actos vandálicos. ¿Y será que ese grupo de personas va a dar la cara por ello? No, que las va a andar dando. Absolutamente nadie. Es decir, estos jóvenes, dejan solo, ¿no? Estas personas están solas, van a tener que pagar sus abogados, que no va a ser un equipo de abogados que va a costar cualquier cantidad de plata. Y ellos, al contrario, ellos van a perder muchísimo. Simplemente con el hecho de estar detenidos, les va a costarles parte de la propia vida. Porque todo esto, es cierto que es una experiencia, pero es una mala experiencia. Y yo creo que por eso es que es muy importante que los jóvenes reaccionen y revisen que cuando participan en manifestaciones no pueden ni deben destruir propiedad privada ni propiedad pública. Ahora le digo, tenemos derecho a la protesta, ¿no? Tenemos derecho a manifestarnos por cualquier cosa que no nos guste o no nos beneficie. Y eso ha sido de por vida y va a seguir siendo. Pero lo que no se vale es dañar patrimonio cultural, hacer daño a propiedad privada que no tiene nada que ver, afectar a miles de guatemaltecos que quieren ir a trabajar. Bueno, hay tantas cosas que se suman a este caso por lo mismo, porque después están las personas solas. Como usted dice, primero es un grupo, es una masa, pero cuando ya estás entre la justicia,
Estás solo. Están solos, ellos van a estar solos. Ni el abogado te pone. Sí, no hay quien los defienda. Ellos, los abogados tendrán que pagarlos ellos. Es decir, es un precio muy alto el que van a caro pagar. lo que va a pagar. Es un precio muy alto el que ya están pagando. Definitivamente. Porque todo esto les afecta en el futuro, hasta para conseguir trabajo. Sí. Entonces es muy difícil que una persona pueda más adelante lograr salir cuando tiene problemas con antecedentes penales, con antecedentes policíacos y quieren presentarse a una oferta de trabajo. Yo creo que es muy importante plantearle al pueblo de Guatemala que las manifestaciones y las protestas son legítimas, Sí. que uno puede protestar, pero lo que no puede es dañar propiedad privada o propiedad pública, ni monumentos. Es decir, uno puede ser indígena, puede ser mestizo, puede ser blanco o garífuna, pero todos somos propietarios de este país. Todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Bueno, veamos unos detalles aquí, licenciado Clavería, para que intentamos en casa qué es lo que realmente representa esto. El delito de depredación de bienes culturales reza de la siguiente manera: al que destruye, altere, cause deterioro o de alguna manera pues dañe y parcial o totalmente los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, pues se somete a esto. Por otro lado, la sanción podría llegar a privación de libertad de 6 a 9 años, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. Lo que usted decía, licenciado. Está tipificado como un delito imprescriptible para su persecución penal, precisamente por tratarse de un bien con la característica de ser patrimonio. Claro. Acá vamos. Y es totalmente distinto a que usted le manche el local a una persona en la zona 1 o que destruya la puerta de una vivienda, pues una residencia o un comercio. Pero que tampoco es justo. Que tampoco es justo. No. Pero que no va a pagar el doble, ni tampoco las penas son tan Le voy a graves. poner un ejemplo a los guatemaltecos. Imagínense ustedes que lleguen y le pintarrajeen sus paredes de su casa o sus puertas o ventanas. Es decir, yo voy a tener que pagar la limpieza de todo eso porque a un joven o a un hombre se le ocurrió ir a pintar. Sí. Pero ¿qué pasa si yo llego después a la casa de ellos a pintarles sus casas? No les va a gustar. No les va a gustar igual. No les va a gustar igual. Y se van a molestar. Y se van a molestar igual. Entonces, yo creo que el respeto al derecho ajeno es vital. Es la Porque paz, dicen como decía mucho, Benito ¿no? Juárez, ¿Sí? es la paz. Y es que es cierto. En la medida que afectan mis derechos, yo afecto los derechos de otros. Porque yo no quiero que me afecten a mí. Y voy a proteger mis derechos. Y eso es parte de lo que todos tenemos que entender. Por eso es que las manifestaciones deben ser controladas por los líderes que hagan las solicitudes. Y ellos son corresponsables de que esas manifestaciones se lleven a cabo cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley. Usted tiene que presentar una solicitud a Gobernación Departamental para que se la autoricen. Y sobre esa base hacer su marcha. Y es legítimo. Claro. Al final se afecta a la población porque todo el mundo se afecta. Es decir, hemos visto marchas que salen de aquí de la Roosevelt o que salen del Trébol para el Palacio para ir a hacer plantones al Congreso. A expresarse, ¿no? Y está bien, pero al final los guatemaltecos nos sentimos molestos porque nosotros nos tenemos que movilizar. Es decir, yo no tengo la culpa de muchas cosas que se pueden suceder en el país y eso mismo plantea muchísimos guatemaltecos. Ahora, el derecho a manifestar y a protestar es una realidad y se debe de cumplir a cabalidad con él. Claro. Bueno, vamos finalizando con esto para tener conclusiones. Escriben mucho en las redes sociales ahora y hay una persona que dice que por qué no tomamos el ejemplo de otras protestas, por ejemplo, en China, Japón, que si van a tomar carreteras, pues lo hacen a un lado. Es decir, van caminándose por las orillas para no afectar a la libre locomoción. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Otro,
protestan, llegan al lugar y dan todas sus consignas y luego se retiran sin dañar nada, sin afectar nada. Lo hacen después de horarios donde las personas están trasladándose a sus destinos laborales o actividades. Pero no, aquí no. Aquí se madruga, aquí se daña, aquí se corrompe, aquí hay situaciones donde se aprovechan y afectan al que no tiene nada que hacer. Y aparte de ello, usted no apoyaría eso después porque usted fue el afectado y usted el daño colateral. Porque el problema de fondo es el irrespeto a la ley. Es decir, se ha confundido la democracia con el libertinaje. Vivir en democracia no significa que yo pueda hacer lo que se me pegue la gana. Yo tengo que respetar lo que la Constitución y las leyes del país dice. Sí que no me gusta. Bueno, entonces tenemos que ver qué hacemos para cambiarlas. Pero es importante el respeto a la ley, en primer lugar. Pero en segundo lugar es un tema cultural. Aquí se cree que pintando, que rompiendo, que quitándole la cabeza a los monumentos o depredando los monumentos nacionales, se afecta a un sector de la población y se pone de manifiesto otro sector de la población que plantea razones históricas y tradiciones y no sé qué más cosas para que efectivamente se cumpla en el país. Yo creo que es un error, sí, porque al final este país le pertenece a todos. Correcto. Y es de todos. Y entonces todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Y así deberíamos de pensar. Estoy de acuerdo con usted, licenciado Clavería, en esto. Hay que respetar, hay que protestar por lo que usted quiera, pero hacerlo con respeto y, por supuesto, conociendo los derechos y obligaciones. Veamos otras noticias. Hablemos de esto. La cartera de Educación junto a la Secretaría de Planificación de la Presidencia resaltaron el apoyo educativo que se tiene con Taiwán para el fortalecimiento educativo que se tiene con guatemaltecos. Taiwán hizo entrega de 38 becas a jóvenes que tendrán la oportunidad de formarse académicamente en la nación asiática con licenciaturas, maestrías y doctorados. A la fecha, más de 400 compatriotas se han beneficiado bajo el programa académico que resalta las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El acceso a una beca, como lo manifestaba la señora secretaria de CEGEPLAN, licenciada Luz Keila Gramajo, es una oportunidad educativa y cultural enriquecedora, tanto en la parte profesional como en lo personal, debido a que deja una importante huella en el desarrollo integral. Hoy entregamos becas a 38 seleccionados jóvenes talentosos guatemaltecos para llegar a Taiwán a estudiar diploma oficial, tanto de diploma universitaria como maestría y doctorado. Y desde 1998 nosotros traemos beca a todo el mundo y específicamente también ofrecemos para los guatemaltecos hasta ahora. Por aparte se coordinan más eventos para que los guatemaltecos continúen profesionalizándose en el extranjero. Les invitamos a participar el 30 y 31 de agosto en nuestro segundo seminario donde va a estar Reino Unido, Gran Bretaña específicamente con el programa de Chivining. Va a estar España y la Universidad Católica de Chile, que son los programas que más cerca están de abrir convocatorias. Y en noviembre, la última semana, tenemos la tercera Feria Nacional de Becas para programas que se aperturan para el otro año. Así que sean bienvenidos, visiten las páginas de CEGEPLAN y estamos a su disposición para poder seguir ampliando esta demanda de becas con toda la oferta que hoy se tiene. El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Aníbal Rojas, brindó detalles sobre el acto de toma de posesión del procurador electo José Alejandro Córdoba. El acto se realizará en las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos en horas de la mañana. De hecho, tenemos ahí las invitaciones que nos hicieron llegar precisamente para este acto tan esperado que es la toma de posesión del doctor Alejandro Córdoba, que se realizará a las 8 de la mañana en el Auditorio Carlos García Bauer de la Procuraduría de los Derechos Humanos y posterior también mañana mismo a las 10 horas en la sala de teatro
de cámara del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. También el doctor Córdoba está invitando a una presentación de su plan de trabajo. Creo que es importante arrancar de esta manera su labor como nuevo procurador, y yo creo que a todos los guatemaltecos nos debe de emocionar de que llegue un nuevo procurador con intenciones reales de trabajar como se debe hacer con los derechos humanos y acorde a la Constitución Política de la República. Posterior a la toma de posesión, la Comisión de Derechos Humanos se dirigirá al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde el procurador electo realizará una presentación de su plan de trabajo. Rojas agregó que, como comisión, están a la espera de la auditoría que finalice la Contraloría General de Cuentas sobre la gestión de Jordán Rodas como PDH. Hablemos de este tema, licenciado Clavería. Estamos hablando específicamente de la toma de posesión, en este caso, ya hablando de cómo fue las funciones del que ya va a ser anterior Procurador de los Derechos Humanos. José Alejandro Córdoba va a tomar este fin de semana como Procurador de los Derechos Humanos. La pregunta es, ¿qué retos se vienen? ¿Qué objetivos tiene que tomar en cuenta, tomando en consideración todo lo que se ha dejado de hacer por muchos años, lamentablemente? Yo creo que el primer paso que debería de tomar el nuevo Procurador de los Derechos Humanos es entender que tiene que estar equidistante de esas agendas políticas que no llevan absolutamente a nada. Y creo que debe de hacer su trabajo de acuerdo con la ley, con la Constitución Política del país, la ley orgánica de la Procuraduría, y trabajar para el pueblo de Guatemala. Porque cuando uno toma partido, el problema es que desatiende otros sectores y cree que con atender un par de sectores o un sector ya trabajó y solucionó el problema de la gente del pueblo. Creo que es un error muy grande que se paga muy alto, y por eso es que es muy importante tomar este tipo de decisiones políticas en lo personales para hacerlo, para funcionar de acuerdo con la ley y en estricto apego a lo que la Constitución dice y las propias leyes del país. Y en esa línea creo que ese sería la primera reflexión que debería de plantearse el nuevo procurador, y hacer una revisión al interno de la Procuraduría, sentarse a hablar con los asesores que hay ahí o la gente que ya tiene muchos años de trabajar para la Procuraduría, y preguntarles hacia dónde hay que llevar la Procuraduría para volverla no solo a engrandecer, sino que ponerla al servicio de la gente. Ahora yo le pregunto, estos son algunos de los retos, pero ¿cómo fue el tiempo que estuvo Jordán Rodas hablando de temas de derechos, de educación, derechos humanos, derecho a la salud? O sea, ¿se le vio realmente trabajando en eso o no? ¿O dejó mucho que desear en esas situaciones y le puso más atención al tema político? Yo creo que él tenía una agenda política. Yo respeto la decisión que él tomó, no la comparto desde luego, pero creo que él tenía una agenda política que perseguir y la cumplió, pero descuidó muchos otros sectores del pueblo de Guatemala que no están conformes con el trabajo que él hizo durante la época que le corresponde. Pero al final yo creo que esta consideración del trabajo de él lo va a hacer la misma gente. Es decir, la historia se encarga de ponerlo a uno en el lugar de lo que hizo en un puesto de trabajo, bueno de reclamarlo, o malo. Es un reclamo de la propia población, pero que es el tiempo el que se lo va dando. Yo en lo personal creo que él pues tenía su propia agenda con su grupo, y creo que para ellos lo hizo bien, pues qué bueno, pero creo que dejó muchos sectores que no atendió. Y ese es el dilema. Uno, cuando es funcionario de gobierno o funcionario de una institución como la Procuraduría de los Derechos Humanos, debe de trabajar para la gente, porque uno se debe
a la gente, no solo se debe a un sector de un país. La gente habla de que se dedicó más al sector ideológico, ¿no?, que atender situaciones y problemas de salud, educación, seguridad a lo largo de este tiempo. ¿Qué hizo usted? Pues yo creo que sí, eso lo hizo y no estaba mal, pero vuelvo a repetirle, yo creo que descuidó sectores que también... Había que balancear, ¿no? Pues es que ese es el punto. Cuando usted logra el balance y que hace su trabajo pensando en la gente, no pensando en un sector de la gente ni en una propuesta ideológica, sino pensando en la gente sin esa propuesta ideológica, porque el problema es que cuando uno trabaja con una agenda política y una propuesta ideológica, solo se dedica a un sector. Y esto está demostrado aquí, en la China y en cualquier otro lugar del mundo. Por lo tanto, creo que ese reclamo se lo va a hacer el mismo pueblo de Guatemala en su momento. Pero lo importante es el trabajo que tiene que hacer el nuevo procurador. Para mí eso es lo más importante. Creo que él ha de tener una visión distinta, lo espero, y que trabaje para la gente, porque al final somos los guatemaltecos los que demandamos que se nos respeten nuestros derechos humanos y que efectivamente se nos trate de manera igualitaria a todos, indígenas, mestizos, garífunas o blancos. ¿Cree usted que el pueblo de Guatemala, pues a lo largo de estos años, de alguna manera, tal vez ni sabía realmente qué derechos tenía porque nunca se mostraron atentos a eso? Porque hemos tenido varios procuradores, ¿no? Cada uno ha hecho su trabajo, algunos por 2 periodos consecutivos, otros por un periodo, la mayoría por 2 periodos consecutivos. Por ejemplo, Ramiro León Carpio. O sea, hay procuradores que han dejado huella, ¿no? Claro. ¿Jordán Rodas dejó huella o no dejó huella? Pues desde mi personal punto de vista no, pero ese es mi personal punto de vista. Yo he tenido la suerte de conocer a algunos de los procuradores. El doctor G. Brugger, por lo menos, creo que fue uno de los grandes procuradores de derechos humanos. Creo que el doctor Mario, se me olvidó el nombre ahorita, Ramiro de León, pues, un buen procurador, y algunos otros que han hecho un buen trabajo, pero hay otros que han dejado mucho que desear. Y creo que este es el momento en retomar el rumbo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, Axel. Creo que se lo merece la Procuraduría. Y sobre todo, no agotar el presupuesto en gastos superfluos o innecesarios. Claro. Porque estos recursos deben de emplearse para que efectivamente la gente no solo esté bien y que se contrate la gente de alto nivel profesional que hagan su trabajo, y que efectivamente ese trabajo se vea reflejado en el pueblo de Guatemala. Señor Clavería, estoy de acuerdo con usted, que el pueblo reclame si se hizo bien o si hizo mal el trabajo, ya será el pueblo, y por supuesto esperemos que las cosas mejoren para el pueblo de Guatemala. Más adelante. En otras noticias, hablemos rápidamente de esto, el rescate de migrantes en México. Autoridades del gobierno de México pues dieron a conocer la cifra de migrantes que han sido rescatados en carretera en los últimos días, dentro de los cuales se encuentran decenas de guatemaltecos. En la estrategia migratoria, aquí vemos los resultados, se han tenido 3.593 migrantes rescatados en la frontera sur, 91.772 en la frontera norte. 95.365 en total. Aquí tenemos una marcada el momento en junio donde se fortalece esta estrategia buscando rescatar más migrantes. Y aquí hicimos una gráfica donde llevamos en este reforzamiento de la estrategia 59 días, incrementando presencia de la Guardia Nacional, presencia de la Armada, presencia del Ejército, presencia inclusive de las policías estatales donde es tránsito de los migrantes. Entonces, en esta cantidad de días hicimos una comparación con 59 días atrás, antes de la estrategia, y tenemos un 81% de incremento en los rescates de migrantes a partir de ese momento.